Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal TRO. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos. Estamos en Golpe de Opinión, el programa de análisis y de debate del Canal TRO. Bucaramanga, la ciudad bonita, la de los parques, esa misma ciudad que se ve en fotos como modelo, hoy tiene una realidad un poco cruda debido a la falta de equidad y oportunidades, con indicadores preocupantes en materia de consumo de drogas, donde la mayoría de jóvenes inicia su consumo a los 7 años, bandas delincuenciales que utilizan a estos jóvenes para cometer delitos y que es más fácil pagarles a ellos con drogas, obras de infraestructura estancadas, una seguridad que los ciudadanos claman a gritos, educación, salud y corrupción. Este panorama lo vamos a analizar con 4 grandes periodistas. Bienvenidos, esto es Golpe de Opinión. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Y es un gusto también saludar a los televidentes que se conectan a través de www.canaltro.com y están en vivo a través de nuestra señal en Facebook Live y nuestras redes sociales. Permanentemente nos siguen escribiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre ahí. Todos los jueves a las 9:30 de la noche aquí estamos en Golpe de Opinión por el Canal TRO. Vamos a presentarles a nuestras invitadas. Hoy vamos a hablar de cuáles son esos grandes retos que tiene el próximo alcalde de la ciudad de Bucaramanga y precisamente hemos querido invitar a 4 periodistas, como lo decía anteriormente, conocen muy bien y de cerca el panorama que tiene la ciudad, algunos casos de corrupción de los que vamos a estar hablando a lo largo de esta hora y en un profundo análisis y en un debate. Por eso le damos la bienvenida a Ana Mercedes Ariza, periodista de CMI Noticias y con una carrera impecable en el mundo periodístico. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al Canal TRO, a ti y a todos, muchísimas gracias y para mí es un verdadero honor estar aquí. También nos acompaña Ginette Prieto, ella hace parte de La Silla Vacía, ha hecho importantes investigaciones, Premio Simón Bolívar en el 2010 y también ha sido periodista de Vanguardia Liberal. Gracias por aceptar la invitación, Ginette. No, a ti, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes y con todos los panelistas. Xiomara Karina también nos acompaña. Xiomara Karina Montañez es la profe de muchos de nuestros colegas periodistas de la UNAP, Comunicación Social, y también ha trabajado para Vanguardia Liberal, el diario más importante y representativo de la región. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que cómo nos va hablando sobre todos estos temas. Y cerramos este panel de grandes periodistas con María Alejandra Rodríguez. Ella hizo parte del sistema W Radio Colombia durante 4 años trabajando de la mano importantes investigaciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Bucaramanga y actualmente trabaja para el diario El Tiempo. Bienvenida y gracias por acompañarnos. María Ángel, gracias a ti y pues a ustedes por la invitación a Golpe de Opinión. Y vamos a dar un golpe de opinión esta noche. Vamos a dar un golpe de opinión, claro que sí, pero primero queremos que nuestros televidentes entren un poco en contexto con cuál es la realidad y la panorámica que se tiene en la ciudad de Bucaramanga. No la tiene fácil el nuevo alcalde, el que llegue el año entrante a esta ciudad. Veamos. ¿Cuáles son los retos del próximo alcalde de Bucaramanga? Mientras se da inicio formalmente a las campañas electorales, los candidatos buscan conocer a fondo la problemática de los bumangueses, pero no son pocas las decisiones que tendrán que tomar la nueva administración, ya que deficiencia en el transporte público, trancones, inseguridad, desempleo, ciclorrutas, contaminación son parte de la realidad de la Bucaramanga de hoy. Y ante esta realidad es importante preguntar: ¿cuáles son los retos que debe enfrentar el nuevo alcalde de Bucaramanga en áreas tan vitales como lo es la seguridad, educación, salud y movilidad? Se escuchan propuestas. Y esas propuestas son las que tienen los candidatos que están recorriendo diferentes sectores y comunas de la ciudad de Bucaramanga, analizando cuáles son esas problemáticas y alimentando un poco ese plan de desarrollo que puede ser un poco complejo a la hora de formularlo. Pero también esa pregunta se la formulamos también a nuestros televidentes y esto nos respondieron a través de las redes sociales. Varios son los retos que tendrá el próximo alcalde de Bucaramanga. De los siguientes, ¿cuál cree que es el más apremiante? Si considera que es otro, comente abajo. 76% consideró que era la seguridad.
mientras que el 24% consideró que era la educación. En total, fueron 948 votos. Carlos Olarte comentó: un pueblo educado jamás necesitará estar pidiendo seguridad. Más libros, menos armas. Jairo Francisco Torres: faltan puentes peatonales, baños públicos, mejorar la seguridad, más controles en tránsito, mejorar los puestos de salud con citas de especialistas, control al microtráfico y semaforización. Eder Benavides Alarcón: oportunidades de trabajo para los jóvenes. Aide Rangel: educación, seguridad, microtráfico, malla vial, aseo, desempleo, corrupción, espacio público y salud. Dios mío, casi nada. Qué angustia la que le da a uno ver la percepción de los televidentes acerca de qué es lo que necesita la ciudad de Bucaramanga. Queda complejo, ¿no? Y queda de pronto en la sombra esa gestión que ha llevado a cabo el ingeniero Rodolfo Hernández en estos 4 años, Mercedes. No sabe uno por dónde empezar. Sí. Yo creería que la tarea, como usted lo decía, no es fácil para nadie y mucho menos para la ciudad que tiene que aguantar esto. ¿Por dónde arrancar? Hay obras que se pueden adelantar y seguramente van a solucionar de alguna manera las necesidades de ciertas comunidades, pero el fenómeno social es el más grande y ese va a redundar en absolutamente todo. Bueno, y el fenómeno social es importante también analizarlo porque hay una falta de equidad muy grande. Hay un abismo entre, por ejemplo, el norte de la ciudad de Bucaramanga con diferentes sectores. ¿Cómo se podría combatir este tipo de inequidad? Yo creo, María Ángel, que Rodolfo Hernández, el actual alcalde, inició una muy buena labor en este fenómeno social, porque llevó al norte de Bucaramanga cosas que nunca antes se habían visto. Yo sé que muchos dicen, ay, pero es que pintar parques, pero es que hacer canchas, pero es que esos detalles pueden ser determinantes. Un niño que tenga una cancha donde jugar es un niño que se aleja de las drogas sin darnos cuenta. Sí. Bueno, importante también esa gestión de recuperación de espacios públicos, también quitándoles ese acercamiento que pueden tener a las drogas, lo que genera también inseguridad, y eso era lo que estábamos hablando ahí en las encuestas. La gente pide a gritos seguridad, seguridad. Es que realmente el tema de la seguridad es muy difícil de abarcar desde una alcaldía. Es decir, la seguridad depende de una política nacional que se aterriza en lo local. Y si bien el alcalde es el jefe de la policía, no necesariamente emite todas las directrices que hacen parte de los operativos y que hacen parte, digamos, de los positivos en términos generales que dan la fuerza pública. Entonces, la seguridad pasa por, como decía Alejandra, por incluir, y parte de incluir fue, digamos, un poco lo que hizo Rodolfo Hernández haciendo obras grandes en el norte de Bucaramanga, que, digamos, mucha gente no las ve porque precisamente no llega al norte. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Pero también pasa por una mejor educación, pasa por oportunidades de trabajo. Digamos que la seguridad es un eje transversal en todo lo que se hace. Y pues que sí se estén, pues, o por lo menos creciendo la percepción de inseguridad, es muestra de que hay desconexión de políticas en general con lo que está sucediendo en la ciudad. Eso también pasa por temas como la migración venezolana. Si bien no hay datos específicos que uno pueda decir o relacionar, digamos, el incremento delictivo de la migración venezolana, digamos, el incremento delictivo con el aumento de la migración venezolana. Sí, digamos, hay factores específicos que muestran que en determinados sectores sí esa migración está influyendo. Esto obviamente es muy impopular decirlo, pero hace parte de la realidad. Y no es ese no es el único elemento. El punto es que hay muchos elementos y que, digamos, todo eso conforma un cóctel, que es lo que genera la percepción de inseguridad. Bueno, y habla usted acerca de algo muy importante que tiene que ver con lo de la seguridad, y es la migración venezolana. Muchos de estas personas han llegado en busca de oportunidades y al no encontrarlas, pues el crimen puede ser una buena opción para buscar recursos y mandar a su país de Venezuela. ¿Cómo se ha trabajado en esta administración el tema de los venezolanos? ¿Sí se le ha dado el enfoque que se debe tener? Bueno, María Ángel, hay algo relacionado con la migración de venezolanos que, pues, como bien dice Ginette, tiene que ver con la seguridad, también tiene que ver con un tema de política nacional. Aquí vale precisar que desde el Instituto de Estudios Políticos de la UNAP, que se le ha venido haciendo bastante seguimiento a lo que tiene que ver
con la migración de los venezolanos desde distintos aspectos. Se ha identificado que primero Bucaramanga es una ciudad también de tránsito para los migrantes, ¿sí? No necesariamente se están quedando acá en la ciudad. Cada vez el fenómeno migratorio va transformándose en la medida en que antes veíamos a una pareja o una persona, ahora vemos familias, pero es que resulta que ahora se quedan la mitad de la familia y la otra familia sigue. Es una transformación constante que por ende también cambia las dinámicas de la ciudad. Pero no le eche la culpa, o sea, no, pero yo veo alguna cosa en la realidad. No, estamos hablando... ¿Cómo está la ciudad? Mira, no, la estamos ciudad tiene hablando... un problema que pueden llegar los venezolanos, pero si no hay un gobierno, si no hay una política de restricción pues para allá a ciertas voy. cosas, o sea, eso no para va a allá cambiar. voy. O sea, lo que mi aporte es que no necesariamente tenemos que ver el tema enfocado en el tema de seguridad. Hay otros factores que están con relación a eso. Y algo que también decía Ginette, y es una política nacional. O sea, es que si nosotros vamos a mirar el tema de la migración venezolana, es un tema de política nacional que sí, pues desde lo nacional no se ejerce control, no se implementan estrategias políticas, pues difícilmente un mandatario desde las regiones puede llegar pero y puede hacerlo. transformar. Aquí el alcalde de Bucaramanga no puso una carta de bienvenida a los venezolanos y permitió que se quedaran en los parques y quisieran... Claro, yo no estoy en contra de ellos, pero sí entiendo me parece que igual hacerlo no está mal. Es decir, el problema en el fondo es que los distritos, los municipios, las ciudades no tienen recursos. Exacto, Esos recursos los gira el gobierno nacional. Por ejemplo, cuando uno mira el COMPES que hizo Iván Duque precisamente para atender la migración venezolana a principios de este año, pues uno se da cuenta que el COMPES son una compilación de procesos, pero no hay plata. Pero entonces cuando usted mira eso en al plata, pobre señor que va al centro de salud de San Francisco, al que va a un centro de salud a que lo atiendan y no hay medicina. Haciendo un informe hace unos meses, le cerraron la atención a los venezolanos porque se les acabó el recurso, pero iban los colombianos, iban los bomangueses a dar una atención médica, no había porque había una prioridad de los venezolanos. Entonces, se está dejando de desconocer Ginette a la gente. Es que no hay prioridad, o sea, es que no hay prioridad. Lo que pasa es que hay un derecho universal de acceso a la salud y no se le puede negar el acceso a una urgencia a una persona, de cualquier nacionalidad que sea. Atender los bebés todo el tiempo. Mire, una de las estadísticas del ISAU es cirugías de alto costo, cirugías del corazón, una estéticas, hasta cirugías estéticas. O sea, ayudadas, orientadas, ni siquiera las avalan las una señora que acaba de tener un hijo en el norte no tiene el mismo acceso que tiene un venezolano porque no hay una política clara de decir, o sea, yo entiendo que hay que ayudar. Esas afirmaciones es como un poco descontextualizar también la situación, porque lo cierto es que, o sea, es una política nacional para la atención al venezolano. O sea, no se la inventó el ISAU ni se la inventó nadie. O sea, es una política de atención y pues si la gente llega y requiere la atención y que está ligada al derecho internacional. Pero entonces conocen al nacional frente a eso. Pero eso es lo que a mí me parece que no es tan claro. A un nacional no se le puede tampoco desconocer la salud porque simplemente es un derecho. Cuando el secretario de salud canceló el servicio, 30% se reactivó el 30% en la atención a los habitantes de la misma ciudad. Lo que sucedió fue que se desbordó la capacidad y cuando se desbordó la capacidad, la ciudad tuvo que reaccionar, frenar y luego sí reiniciar la atención. Pero eso no quiere decir que por una razón se atiendan más a unos que a otros. Eso lo que quiere decir es que hay un problema que se está acrecentando y que lastimosamente ni el gobierno nacional tiene solucionado el tema. Por eso te hablaba del COMPES. El COMPES no está claro. O sea, cuando uno revisa el COMPES de Duque es procesos administrativos, no hay ni un solo peso. Y por eso todos los gobernantes que tienen problemas de migración salieron a decir, pero presidente, ¿y con qué plata los atendemos? Mira, Ginette, que hace poco el presidente Duque estuvo en Cúcuta el día de la visita de Mike Pompeo, anunció recursos para Cúcuta, no anunció recursos para Santander. No los hay. Es ahí donde nos hacemos una pregunta. ¿Será que estos 3 años de gobierno de Rodolfo Hernández, donde se la ha pasado peleando con todo el gobierno nacional, puede llegar a influir en girar los recursos para el departamento, para la ciudad? O sea, yo creería que no, porque precisamente pasa por pelea. No, pero yo principalmente creería que es un tema de que pasa por pelea, es como tú lo dices. O sea, Rodolfo ha estado agarrado todos los 3 años y medio con el gobierno nacional. Por supuesto, y cuando tú estás agarrado con el gobierno nacional, pues el gobierno nacional no te pone tanta atención como si se lo pone al amigo, ¿sí?
Es un tema como de lógica política. Y en ese orden juega un papel muy importante donde el ingeniero Rodolfo Hernández tiene que administrar muy bien sus recursos, jugársela con el discurso de la anticorrupción, empezar a hacer más eficientes esos recursos para que se vean mucho más las obras y empezar a analizar un poco a ver si se pueden gestionar recursos. Yo creo que ya no en esta recta final, pero de eso lo hablaremos después de la pausa, porque al regreso estaremos analizando el tema de seguridad que dicen los expertos, pero también estaremos hablando de educación. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Golpe de Opinión, el programa de análisis y de debate del Canal TRO. Hoy estamos hablando de los grandes retos que tiene el próximo alcalde de la ciudad de Bucaramanga. No son uno ni dos, son muchísimos los retos que se tienen para el año entrante y por eso muchos de los candidatos están alistando todas sus propuestas para consolidar un análisis de lo que se debe hacer o no el año entrante y los próximos 4 años. Estábamos hablando hace unos minutos acerca de la seguridad, entramos hablando del tema de la migración venezolana, cómo se ha manejado la situación en estos 4 años de la administración del ingeniero Rodolfo Hernández, y hay un estudio muy interesante que realiza Yanni León del programa Bucaramanga ¿Cómo vamos? Y es importante también analizar desde el punto de vista estadístico cómo se está moviendo la seguridad de Bucaramanga. Veamos. Seguridad. En materia de seguridad ciudadana, la capital bumanguesa tiene 4 retos importantes. El primero de ellos es disminuir la tasa de homicidios, ya que tenemos una tasa de 17 casos por cada 100.000 habitantes y se debe bajar a menos de 10. El segundo reto está relacionado con los temas de convivencia, en especial violencia intrafamiliar y violencia interpersonal. En este último manejamos unas tasas de más de 400 lesionados por cada 100.000 habitantes y se espera a nivel nacional bajarla a 203 casos. El tercero, hurto a personas. La capital bumanguesa concentra más del 70% de la actividad comercial y tenemos 985 hurtos por cada 100.000 habitantes. La media nacional o la meta nacional es bajar eso a la mitad. Por último, está el tema de microtráfico, ¿no? Si bien se han venido haciendo operativos que atacan directamente a las redes de distribución, es necesario que la ciudad avance en políticas serias de prevención del consumo, ya que no existen diagnósticos en especial, así como monitoreo anual en las universidades y en los colegios, que nos permitan saber si las acciones que se están haciendo para la prevención están funcionando o no. Bueno, ahí estaba Yanni León hablándonos de lo que ha recopilado, ¿no? Esos datos importantes que generan debate, que generan opinión, y nos hablaba acerca de la seguridad. Y Ginette hablaba hace unos minutos acerca de ese trabajo que tiene que ir articulado. Gobierno nacional, la Policía Nacional, que da unas indicaciones a la metropolitana, pero también un trabajo conjunto entre las administraciones, tanto departamental como municipal. En este caso vamos a hablar de la municipal. Yo sí quisiera preguntarles a ustedes cómo han visto ese trabajo entre la administración municipal del ingeniero Rodolfo Hernández y la policía, en ese trabajo por reducir esa tasa de homicidios, por capturar a aquellas personas que están cometiendo algún hurto o algún delito. Pues en términos generales es obvio que existe directriz de parte del alcalde de pues, controlar esos índices. A mí no me queda tan claro un poco es en el fondo qué está sucediendo, porque si hay directriz y la percepción y las cifras, como lo decía el Cómo Vamos, siguen pues aumentando, eso muestra que entonces hay una desconexión entre lo que se está diciendo y lo que se está ejecutando. O no sé si es que haya más delincuentes ahora que antes y que por eso hay más, no sé, o sea, digamos, yo no tengo claro eso, pero lo que sí es un hecho es que pues hay una desconexión clara entre lo que se está diciendo en los edificios municipales y lo que está pasando en la calle. Además, y eso es pues que, es preocupante. perdóname, pero hay algo que me llama la atención de lo que dice Yanni León del Cómo Vamos, y es que hay 4 retos en materia de seguridad. O sea, perdónenme, pero esos siguen siendo los retos de siempre. O sea, aquí no estamos hablando de nada nuevo.
a todos los mandatarios se les llega y con la misma historia. Entonces, hurtos, asesinatos. A mí lo que me parece acá grave en medio de todo es que reconociendo esta realidad, no haya pedagogía frente al tema, no hayan campañas, decir, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿en realidad necesitamos un policía en cada puerta de la casa? Pues me pregunto, porque lo que sí veo es que si bien una desconexión, pero también una falta de política pública frente a este tema y de parte de la administración municipal de, no sé, de formar, de decirle a la gente, de cosas no sé, campañas de tolerancia, porque la cuestión aquí es que todos los años llegan y siempre son los mismos retos. O sea, no hay ningún reto diferente y pareciera que es que como que a todos se les olvida que tienen que cumplir frente a eso, ¿sí? Y como que siempre el tema termina puesto con necesitamos más policías, más motos, más CAIs, pero bueno, ¿y la educación qué? Sí, yo creo que Xiomara tiene un punto clave y es que normalmente la política es más de contención que de prevención. Claro, sí. Y eso sí es un tema heredadísimo, como dice Xiomara acá, eso es como hablar de que el agua moja, eso está sobrediagnosticado en esta ciudad y en todo el país. Y en el orden de entender que los mismos sitios vulnerables, críticos en materia de seguridad son los mismos de siempre y no se ha hecho nada desde la administración municipal. ¿Cuál es ese reto entonces que cree usted, María Alejandra, que se debe hacer para mejorar la seguridad en la ciudad? Pues mire, María Ángel, yo le agregaría además una cifra bien importante a Yani en las que nos dio, y es que en este año, en lo corrido del 2019, se han aumentado en 11.000 riñas a comparación de este mismo periodo en 2018. Entonces ahí va un punto bien importante, y es que desde la administración es donde se tienen que hacer las campañas, porque es que si bien Xiomara dice que es que siempre nos vamos al necesitamos más motos, necesitamos más CAI. Sí, por supuesto, eso lo va a pedir siempre la policía, pero ¿desde qué punto el alcalde, sus asesores, sus despachos, su gabinete, pues van a empezar a hacer las campañas? Porque sé cómo es posible que la mayoría de riñas, que son 15 cada hora en Bucaramanga, pues se den por intolerancia, se están matando por 2.000 pesos, se están matando por una pelea, además la ingesta de alcohol. Entonces necesitamos que desde la alcaldía haya más trabajos en la pedagogía, que era la que hablaba Ginette. Muy bien. Y vamos a hablar, Mercedes, acerca de la corrupción. Ya cambiando un poco de tema y ya manejando el tema de varios escándalos, no solamente en esta administración municipal, sino en varias que sabemos de Manantial de Amor y de otras cosas que de verdad llenan de vergüenza a nivel nacional, todas estas situaciones en particular que pasan acá en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué seguirá el año entrante? Me permite, con el respeto de todos, dar una ñapa. 60% en aumento del robo de motos. Ni hablemos de celulares. Ni hablemos que yo personalmente veo a un general como ese que tiene la Policía Metropolitana, que a las 3 de la mañana está llegando a un CAI a pasar revista, que capturados hubo, a pasear el norte, a metérsele sin miedo a la ciudad. Para mí, y me van a decir que soy homofóbica o que soy, bueno, tíldeme como quiera, pero para mí la migración es el flagelo que nos está afectando a los santandereanos, porque somos ciudad de paso, listo, pero estamos subiendo la mendicidad en las calles. A la vuelta de donde yo vivo son 200 personas que todos los santos días vienen llegando de afuera a recibir ayudas. Entonces está llegando una población que se está quedando, no hay alternativas para ellos, como dice Ginette, y estamos viendo la delincuencia. Entonces el flagelo puede que haya más policías, pero pueden haber más policías, pero estas personas las capturan y a los 5 minutos para la calle. ¿Qué nos espera a nosotros? Ese es el análisis, ¿qué hacer para la seguridad? Para mí no la tiene clara ni la va a tener fácil el próximo alcalde. Y en el tema de corrupción, pues eso sí es como el detonante, no apague y vámonos. Nos toca, cada día nos acostamos esperando cuál será el titular del otro día en cuanto a nuevos casos de corrupción. A mí me decían en mi noticiero, en Noticias 1, que Bucaramanga y Santander son las dos regiones del país más emblemáticas en casos de corrupción. Y no nos vamos a dejar de sorprender. Te aseguro que mañana o empezando el que quede electo y la que quede electa van a estar sonados con casos de corrupción por una sencilla razón. Porque esta campaña política, y no nos mintamos, esta campaña política va a necesitar muchísimos recursos para poder pelear a fondo y convencer públicamente con cosas que no sean tejas ni tamales el voto de captar ese voto de opinión. Entonces, si hay recursos y se demanda inversión en las campañas, pues obviamente va a haber más casos de corrupción. Por ahí viene uno en camino.
Pero ese panorama es muy crítico, según entonces usted lo Sí, analiza, lamentablemente porque si sí. hay bastante corrupción en las campañas de la Ya se alcaldía, ve, de la ya se ve. gobernación, pues se tendrán que pagar en algún momento y eso es menos recursos para los ciudadanos y eso es otro problema. Pero quisimos hablar con Manuel Parada, él ha seguido muy de cerca el tema de Vitalogic y otros casos de corrupción que se han generado aquí en la ciudad de Bucaramanga. Veamos qué nos dice. La corrupción es un problema muy difícil de controlar, pues la contratación estatal consta de varias etapas y en cualquiera de estas etapas se puede amañar un proceso para favorecer a X o Y contratista. ¿Qué deben hacer los gobernantes? Rodearse de un equipo altamente calificado que le den al gobernante la garantía y a los ciudadanos la tranquilidad de que la contratación está siendo llevada, está en manos de un personal idóneo. ¿Qué va a hacer la ciudadanía? Aumentar los ejercicios de participación ciudadana. Las veedurías ciudadanas deben aumentar. La prensa, ojalá vuelvan las unidades investigativas que durante estos 4 años estuvieron cerradas. Los organismos de control deben estar a la altura de las investigaciones y de las denuncias que se han hecho, porque no puede ser que casos como el de Vitalogic, de donde hubo presunta corrupción, estén todavía en etapas de investigación. Entonces es una tarea de los gobernantes, los ciudadanos, la prensa y los organismos de control de trabajar mancomunadamente para encontrar los responsables de la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestra región. Bueno, ahí estaba Manuel Parada y mientras hablaba Manuel Parada, acá nuestra compañera Alejandra pues quería tomar la palabra. ¿Cómo le llegan a ustedes estas palabras y el análisis que hace nuestro experto? Hace un buen análisis, Manuel, desde su óptica de ciudadano y a veces veedor, pero yo sí quiero responderle a Manuel y sé que en esto estamos todas de acuerdo y es que las unidades investigativas no se cerraron durante estos 3 años y medio, un poquito más que ya llevamos. Por el contrario, lo que pasa es que una unidad investigativa no se puede basar en un trino, una unidad investigativa no se puede basar en un pantallazo de una foto de un proceso. Una unidad investigativa debe consultar no solamente la fuente del que está en contra de la administración. Entonces no podemos pretender sacar toda una investigación basadas en esos detalles. Y yo sé que todas acá pues piensan lo mismo. No están cerradas, están abiertas y estarán abiertas para todos los gobernantes, porque no tenemos color político. ¿Será que Manuel no ve noticias ni ve? Lo vamos a comenzar a mencionar más en cuando hagamos las investigaciones. Toca que los mire para que... Bueno, y es importante también porque le pasa a uno con frecuencia y también nos pasa a mí como periodista del sistema informativo del Canal TRO, y es que se consultan a los veedores, pero cuando uno va por la contraparte, entonces ya uno hace parte de la administración municipal, hace parte de las autoridades, hace parte, y como que es difícil a veces la comunicación cuando se toman las cosas muy pasionales, como se dice por ahí. Bueno, en temas de corrupción, hablemos un poco acerca de estas investigaciones que están estancadas, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de Vitalogic, es el caso, por ejemplo, de Manantial de Amor, que esos procesos van muy lento, a paso de tortuga, y que de pronto por el colapso del sistema judicial están ahí, en veremos. ¿Cómo lo ve? Bueno, el caso de Vitalogic es sin lugar a dudas el emblemático de la administración de Rodolfo Hernández. Estaba más que claro que su hijo Luis Carlos Hernández sí tenía interés indebido en la celebración del contrato para la concesión de las basuras, que a propósito, hablando de retos, ese va a ser un reto del nuevo alcalde. El Carrasco. Lo va a heredar nuevamente, ya vamos en 3 alcaldes heredando Carrasco. Como los problemas que mencionaba Yanni, o sea, nuevamente... Es el alumno malo que nadie quiere y va pasando de salón en salón, y todos los profesores... Entonces, clarísimamente va a ser heredado. Y volviendo al tema de corrupción... Pues a mí no me parece tan claro que esté pues tan estancado, porque realmente sí está avanzando. Por ejemplo, avanzó durante la administración de Rodolfo. Si uno mira Manantial de Amor estalló 1 año después de que Lucho Borges hubiera salido del cargo. Entonces, pues hablar de lentitud en ese caso no me parece tan claro. La Procuraduría pues está avanzando, falta ver cómo va el tema penal. Está claro que Luis Andelfo Trujillo, que fue pues, el que se convirtió en el ventilador, sí, era el mejor amigo de Luis Carlos Hernández, y por el lado de él es que se rompe la represa, pues quiere hacer un preacuerdo con la Fiscalía. Falta ver cómo avanza la Fiscalía en eso, porque pues una vez se supone que se firme ese preacuerdo, es que arranca pues el proceso en forma y en cualquier momento puede haber imputados. Y además que no se tenía claridad sobre 2 negocios completamente diferentes, lo que generó de pronto una confusión de las autoridades, en este caso de la justicia, para operar con más agilidad.
Sí, eso tiene que ver, digamos, con un tema que sucedió cuando Luis Andolfo Trujillo se decidió a hablar, y fue que pues él también contó que en el marco de los negocios que hacía con Luis Carlos Hernández, también ayudaba a cambiar dólares, y que le cambió una cantidad de dólares muy importante a Rodolfo en casas de cambio de Cúcuta, que pues como se sabe en todo el país pues se manejan a través de mafias y no tienen, digamos, bueno, no puedo decir todas, aclaro, pues digamos, muchas se manejan a través de mafias, y pues al parecer hay una transacción indebida que también está denunciada en la DEA. Entonces ese es un caso, pero ese tiene que ver, digamos, más con el espectro privado de Rodolfo Hernández, y el otro que sí es el público, que es el caso de Vitalogic, y que pues estamos a la espera de lo que ya cuenten entes de control, porque pues lo que sí está claro, insisto, es que Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, tenía todo el interés indebido en ese contrato. Pero yo quisiera agregar algo al tema de corrupción, y considero que debemos también desenmarcarlo un poquito de lo que tiene que ver solo con los casos emblemáticos, porque considero, no solo como periodista, sino como ciudadana, que también la corrupción se ve y se ha mutado y se ha transformado, por ejemplo, en esas pujas que vemos con el Consejo de Bucaramanga, ¿sí? También la corrupción se ha transformado en muchas veces en desinformar a la ciudadanía, ¿sí? Frente a temas que están ya pactados, y en decir que esto no sirve. Bueno, un tema que me parece grave, y pues digo grave no porque sea usuaria de bicicleta, pero sí me parece que el tema de las ciclorrutas es una cosa que yo lo miro desde un tema de comportamiento como sociedad, ¿sí? Y es una negativa muchas veces de querer que la ciudad avance en temas de transformación. Ojo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la bicicleta, ¿sí? Estoy diciendo es que el mundo se está transformando, las ciudades se están transformando, ¿sí? Y no es posible que porque una minoría se sienta insatisfecha pues con ese proyecto, pues se afecte a una comunidad que pues está creciendo frente al uso de la bicicleta, y que además está llegando también al punto de pues, pelear por su derecho a un medio ambiente más descontaminado, un poco más puro, pues teniendo en cuenta los índices de contaminación que hay. Entonces es un tema social que yo pienso que la corrupción nos está llevando a unos escenarios de extremo, ¿sí? A tener que elegir entre lo que me gusta y no me gusta, lo que me conviene y me conviene, pero ojo, no estamos pensando en el resto, cómo estamos pensando como comunidad. Y siento que esas situaciones muchas veces, como esos casos de corrupción, llevan a que pues, la sociedad pierda no solo la fe en ver crecer su ciudad y en sus mandatarios, sino que pierda la fe en cosas mínimas como es el hecho de la convivencia. Pero como ya es que lo que pasa es que uno ya está como cansado, ya está prevenido. Claro, te entiendo. O sea, uno le dicen, ¿por qué no socializaron que iban a pasar las bicicletas por unos caminos y ya? Sí, pero lo dejaron ya cuando lo habían celebrado. Ahí hicieron sí público. hay un tema. Entonces, que pues estoy de acuerdo con Ana Mercedes, y es ¿dónde estuvo la socialización? De pronto nada. La socialización, o sea, yo no estuve, pero es muy difícil pero socializar con 300, 800 personas, y entonces eso ya se convierte más en un reto. Medios, o sea, estamos nosotros, los medios. Y ahí es donde está en realidad parte del problema, y es un poco como el tema de la falta de socialización, no solo de ese proyecto, de muchos proyectos que tiene la ciudad. Y tocan ustedes un tema muy importante, porque después de la pausa volvemos para hablar de movilidad. ¿Cuáles son esos retos que tiene el nuevo alcalde de la ciudad de Bucaramanga, en una ciudad donde llueve y se colapsa el tráfico y las principales vías de la ciudad? Ya volvemos. Aquí estamos en Golpe de Opinión. Gracias por seguir con nosotros ahí conectados en el Canal TRO todos los jueves a las 9:30 de la noche. No se les olvide, aquí estaremos haciendo análisis, debate y hablando de temas varios que le importan mucho a la comunidad, a nuestra región. Como canal público, ese es el objetivo principal. Hoy estamos hablando con grandes periodistas de la región acerca de los retos que tiene el nuevo alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Yo creo que muchos candidatos están mirando este programa para analizar a ver por dónde se puede llevar el tema. Estábamos hablando hace algunos minutos acerca de un tema trascendental y muy de moda por estos días, y tiene que ver con la falta de socialización
según algunos comerciantes, según el gremio de taxistas, de las ciclorrutas, esos kilómetros de ciclorrutas que están plasmados en el plan de desarrollo del ingeniero Rodolfo Hernández, que la administración municipal dice que sí se llevó a cabo la socialización. Tuvimos acá a nuestra invitada Natalia Díaz, quien nos manifestó todo ese proceso que se había hecho con respecto a la socialización de las ciclorrutas, pero hablemos un poco acerca de las ciclorrutas. ¿Le cae bien el tema? ¿Cómo ha percibido con los televidentes? No, me estoy rascando la cabeza por dos cosas. A ver. Uno, quisiera saber tan buenos que son los argentinos para algunas cosas en comunicaciones y en esto se pifian, ¿no? Porque es que un proyecto que ya están dando hace 4 meses y el comerciante que paga el impuesto y le trancan la entrada a la gente por la fachada de su negocio, pues oiga, ¿por qué no lo tienen en cuenta? Yo, hasta hace poco, confieso, me ingresó Yasmín Navarro al chat de la alcaldía de Bucaramanga. Yasmín Rodríguez, perdón, al chat de la alcaldía de Bucaramanga. Y yo observaba algo que tú dijiste al comienzo, Xiomara, y es que hacen muchas cosas, pintan parques, hacen canchas, hacen escenarios deportivos en zonas donde se vende droga a las 24 horas, pero cosas así tan trascendentales para el comercio no lo socializan. Entonces, me parece muy bien la bicicleta, tengo una hija ciclista, eso es maravilloso, eso es desarrollo, eso es salud, eso es todo, pero por favor, también hay que ir de la mano con la comunidad, con el comercio, es mi humilde opinión. No tengo nada en contra de... Lo que pasa es que ahí tenemos que también tener en cuenta algo y tiene que ver con el manejo de las comunicaciones en la administración municipal. Y es claro, no solo para Bucaramanga, sino para Colombia entera, que una cosa es Rodolfo Hernández en sus redes sociales, sus Facebook Lives, todo lo que hace en Twitter. Exitosísimos, además. Sí. Exitoso. Hay que decirlo. Pero lo chistoso es que los Facebook Live de Rodolfo son para pelear, no para comunicar. O sea, Correcto. por eso analiza y son 2 minutos de algún proyecto que haya hecho en cuenta de una pelea nueva. Allá va mi comentario. O sea, una cosa es él como personaje y otra cosa es lo que se desarrolla, ocurre en su administración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso no va a la par. O sea, nosotros no vemos a Rodolfo comunicando lo que hace, nosotros escuchamos a Rodolfo peleando. Pues, todo el tiempo discutiendo con otros o pues haciendo sus críticas, lanzando sus comentarios. ¿Haciendo campaña, dicen algunos? También, pues puede decirse. Y la labor de su equipo de comunicaciones, de prensa, pues muchas veces se ve opacada, entonces no se entera uno si, pues, qué es lo que está pasando, pero lo que dice Ana Mercedes, sí se hacen muchas cosas. Pues quién sabe qué pasó en ese tema de la ciclorruta, de la socialización, pero eso deja ver también esa distancia entre su mandatario y su equipo de prensa, y ahí que es está, muy evidente. usted lo acaba de decir, sí se hacen muchas cosas, pero para mí esta administración hizo lo siguiente con la ciudad. La partió en 2. El norte, al que le da todo, las canchas, los mercados, las ayudas, las camisetas del Barça y todas las locuras que se han inventado. Y el resto de la ciudad no existe. No, pues a mí me... Pero Mercedes le debía 20.000 viviendas, o sea, tenía que hacer algo importante. Pero se las debía solo al norte, no, se la debía al resto de la ciudad. Bucaramanga también tiene... Gini, Bucaramanga también tiene otros sectores, el sector occidente, el sector sur, no solo es el norte. No estoy en contra de nada del norte, fantástico. Pero a los del norte... En el norte se da el transporte informal, en el norte se está dando la piratería, en el norte se está dando que ya la policía no puede entrar porque le arman, o los de tránsito no pueden entrar porque los atacan. Entonces, estamos privilegiando una comunidad, privilegiémosla con cosas educativas, con cosas que nivelen también a los otros sectores, pero no podemos desproteger, atacar a un sector y a otro beneficiarlo por política, no. Me da la impresión a mí. Pero a mí sí me parece que ahí sí la administración, por lo menos en el tema de las ludotecas y, digamos, esas obras pequeñas de las canchas, eso sí lo repartió en la ciudad. Lo que pasa es que lo repartió en barrios. Es decir, para uno es más sencillo ver un intercambiador. Todos vemos el intercambiador de Nuevo Mundo, todos vemos el intercambiador, no sé, el de la 27, todos vemos el intercambiador de la 15, porque son, digamos, puntos de convergencia en la ciudad, ¿sí? Pero hay obras pequeñas que son de bajo impacto, que sí hicieron en otros barrios más pequeños. Sí, yo con esto no estoy queriendo decir que Rodolfo hizo bien o hizo mal. Digamos, lo que estoy tratando de explicar es que sí hizo otras obras y lo que sí me parece es que sí hubo una desconexión entre lo que él comunicaba y lo que su administración hacía efectivamente. O sea, es muy chistoso que Rodolfo, teniendo un Facebook Live tan exitoso,
O sea, que es como, en serio, todo el mundo se lo ve. Todo el mundo lo ve. Y no sea capaz los domingos a las 9 después de un partido. Yo lo Exacto, veo. O sea, y ahí no sepa comunicar lo que hizo su administración. Sí. Y digamos, eso muestra que eso va a ser un reto del nuevo gobernante. Porque si se trata de impactar en lo social, que era la discusión inicial, que era, bueno, entonces hay que hacer proyectos para que la gente no se pegue en la calle cuando está borracha, o bueno, no sé, para que dejen de robar celulares, Sí. lo que sea. Pues esas son cosas que no se van a ver. Y si el que llega y lo hace no sabe comunicar, pues entonces nos va a quedar la misma sensación. O sea, hizo, pero no sabemos qué hizo, es lo que A mí me podríamos da la transcribir. impresión. A mí también me da la impresión cuando uno ve, pues porque es en serio, uno entra a la página de la alcaldía, incluso hay hace poco con un equipo de transparencia de la alcaldía, socializaban una base de datos maravillosa que tienen en la página, que se han dedicado a recoger información de salud, del tema de migración, de pobreza, de una serie de índices que yo decía, pero esto existe, esto ha existido todo este Y tiempo. algo bueno debe haber allá que el otro día, cuando estaba todo el escándalo de un alcalde, otro alcalde, unos funcionarios, un grupo de funcionarios de políticos tradicionales decían, oiga, cuando estaba el alcalde en esos 3 años, por aquí no veíamos este tumulto de periodistas ni nada. Solo llegó el señor Germán Torres y a eso sí desfilaban políticos de todo el mundo. En la administración no, entonces no había tanta intersección, tanta intermediación o cosas por debajo de la mesa. Se prestó un poco para limpiar eso sí hay que reconocerlo. Muy bien, y no quiero que los televidentes piensen que estamos haciendo un análisis de la administración del ingeniero Rodolfo No, Hernández, pero si vamos a hablar, exacto, si vamos a hablar de los retos del nuevo alcalde, tendríamos que analizar un poco qué se hizo, qué no se hizo para dar una vista a lo que posiblemente pueda pasar el año entrante. Estamos hablando en materia de movilidad y cómo cree usted, María Alejandra, que se puede manejar la movilidad del año entrante y esos grandes retos que tiene, por ejemplo, el próximo alcalde. Sin duda alguna, María Ángel, el reto más grande lo tenemos los ciudadanos, porque la movilidad depende de nosotros, de los conductores, porque es que es impresionante el trancón y ahora más con las ciclorrutas, y en eso sí le doy la razón a las personas que se están oponiendo, pues que la vía no es tan amplia como para poder quitar un pedazo de carril. Y es que se parquea un carro en cualquier vía de la ciudad y se arma el trancón como si, mejor dicho, 3 accidentes al tiempo. Entonces, el reto de este nuevo alcalde, sin duda alguna, es hacer más pedagogía con los conductores, porque no vamos a poder tener más agentes viales ni uno en cada esquina, pero sí hay que poner agentes viales, por ejemplo, en las intersecciones, y esto sí se lo abono a Miller Salas en la era en la que fue director de tránsito, y es que usted veía la 27 en hora pico y había agente vial en las intersecciones y se movía mucho más. Entonces sí hay forma, sí hay cómo, no se necesita duplicar los agentes viales, si bien es cierto, pues son muy limitados. El reto también mayor está en los conductores. Muy bien, vamos a analizar qué nos dice un experto. Le preguntamos a Palermo, conocido en las redes sociales, Fernando Martínez, querido por muchos, también conflictivo con algunos tuiteros en redes sociales, bloqueado por muchos, también lo manifestaba a través de su Twitter, pero esto fue lo que nos dijo en materia de movilidad. Veamos. Movilidad. Son 4 los grandes retos que tiene que asumir el próximo alcalde de Bucaramanga referente a la movilidad. El primero, la alta congestión vial, que se ve reflejada en los problemas de la accidentalidad y la contaminación. El segundo, la crisis financiera y operacional del sistema de transporte masivo Metrolínea. El tercero, la alta tasa de informalidad en el mismo sistema de transporte público. Y el cuarto, la central inteligente de tráfico, un atraso tecnológico de 40 años. Muy bien, ¿ustedes están de acuerdo con lo que nos dice Fernando Martínez con respecto a esos grandes retos en materia de movilidad, Gina? Una de las pocas veces que está de acuerdo con Palermo. Digo lo ¿Sí? mismo, Sí. pues puedo Sí. estar de acuerdo con Fernando y además le abono algo, y es que hace memoria de ciudad, ¿sí? Y vuelvo, insisto, perdónenme por ser tan cansona, pero es que estos 4 retos que él menciona son los retos que se tienen desde hace 25 años atrás. Y que no se han solucionado. Y que no se han solucionado. Y él es reiterativo en el tema de Metrolínea, y la verdad es que yo siento que ya Metrolínea es una carga, incluso hasta para el mismo usuario, o sea, ya es... O sea, ese sistema lamentablemente empezó tan mal y sigue tan mal que yo no le veo como alguna salida clara,
Y también siento que la discusión de Metrolínea se ha desgastado en el tema de los recursos, de quién, cuánto se debe, del contrato, de la estación que no se ha construido, que hay que darlo, ¿sí? Sí. Ese tema, ese debate hay que darlo, pero hombre, ¿y los usuarios? ¿Sí? ¿Qué pasa con el transporte público en esta ciudad? Perdónenme, no tenemos derecho los ciudadanos a tener un sistema de transporte decente. Pero si hay piratas, ¿cómo van a tener eso? O sea, Desde que haya pero piratas, es un eso no poco- existe. Bueno, yo creo que eso lo discutimos después, pero a mí me parece que sí. ¿Lo O sea, del hemos metro derecho. o lo que No, dice? discutamos Metrolínea, que es el problema que existe ahorita. No, realmente a mí me parece que el reto del nuevo gobernante en términos de Metrolínea es poner a funcionar el portal de Girón, el portal del norte y desentrabar el de Florida Blanca. O sea, yo creo que y que además sigue siendo el reto heredado como Sí, en las reto últimas heredado, Y que le veces. corresponde al alcalde de Bucaramanga por ser el mayor accionista. Sí, pues porque el ente Y gestor, toma- o sea, y toma todas las digamos, el decisiones, centro la de mayoría. decisiones del ente gestor está en Bucaramanga y pues se supone que Le toca. Pues nosotros además somos los que más usuarios le deberíamos aportar al sistema, en el caso de Bucaramanga. Yo creo que si si esos 3 portales entran en funcionamiento, ahí sí se va a saber qué tan viable es el sistema. Porque cuando Xiomara plantea, es que esto arrancó mal, es que en serio arrancó mal, pero cuando uno se da cuenta de por qué arrancó mal, da risa. O sea, pues hicieron la troncal, pero no hicieron las venas que lo conectaban. Entonces, pues si no hay venas que conecten el sistema, y pues, eso va a no hay caminar sistema. hacia allá. Eso va a ser la solución, Y ¿tú entonces, crees? si no hay, no, yo creo que en la medida en que las venas existan, o sea, entonces si tú creas el portal en Girón, si tú creas el portal en el norte, si tú creas el portal en Florida Blanca y ya tienes el de Piedecuesta, pues lo normal es que sí empiecen a llegar más usuarios al sistema. Bueno, en Girón no con entra Uber, porque con no tienen. Mototaxi, con InDriver, con todos esos medios alternativos piratas, eso necesitan Pues, pasajeros. Bueno, yo creo que sí hay más, o sea, yo creo que sí hay más competencia, es el pero sueño. sí hay más posibilidad de que el sistema sea más viable en la medida en que sí tenga entradas de otros municipios. Bueno, el portal de Florida Blanca, una utopía completa, Por eso eso. ya sale Yo creo que va a ser el reto de los próximos 5 alcaldes. Eso es misión imposible. Eso ya no es un reto. Bueno, vamos entonces a seguir hablando de movilidad, hablando también, ya hablamos de las ciclorrutas, estamos hablando también de la crisis financiera actualmente que tiene Metrolínea, que no la tiene nada fácil, con unos pasivos altísimos, pero también quisiéramos hablar acerca de esa informalidad y cómo se ha manejado a través de la administración municipal del ingeniero Rodolfo Hernández para tener unos visos de cómo se puede manejar el año entrante. Alejandra, ¿cómo lo ve? María Ángel, vámonos al centro de Bucaramanga. Vámonos a los vendedores informales. Una de las tantas informalidades que hay en la ciudad. Yo trabajé en el centro toda la administración de Rodolfo Hernández, los últimos 5 meses no. Hay muchísimos vendedores ambulantes. Y voy a hacer un comparativo con Luis Francisco Borges. Se veía limpio el centro. ¿De qué manera? Bueno, había muchos cuestionamientos, que a veces había abuso de poder de las personas que llegaban a despejarlos, pero es que Rodolfo Hernández hace una propuesta de campaña que es ubicar a todos estos vendedores en un gran centro comercial. Mejor dicho, los centros comerciales de Barcelona se nos quedarían en pañales. ¿Y dónde quedó esto? Hay un excelente, y digo excelente porque me parece muy bueno el plan de manejo de espacio público, el plan maestro de espacio público. Pero si no todos entran, estamos en lo mismo. Y la fracción que entra es así, porque nosotros hablamos con los vendedores diariamente que salían a hacer las protestas y decían, es que si mi esposa entra, yo no puedo entrar. Esa ya es una de las condiciones que ellos decían que les ponían en el plan maestro de espacio público. Si es una familia donde las 2 personas son vendedores informales, pues el otro se va a ir a vender en las calles porque tienen que darle de comer a sus familias y no van a dejar de hacerlo. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos un plan maestro de espacio público mochado por la mitad? Entonces, quedamos en las mismas. Muy bien, vamos a una pausa y al regreso tendremos las conclusiones. El tiempo es muy corto, lamentablemente se nos quedan muchos temas por el camino, grandes retos se vienen para el año entrante, pero las conclusiones después de la pausa, ya volvemos.
Bien, volvemos a nuestra parte final del programa con las conclusiones con nuestras invitadas, grandes periodistas de la región. Han seguido muy de cerca diferentes situaciones que se presentan en la ciudad de Bucaramanga para hacernos una idea de cuáles son esos grandes retos que se vienen para el próximo alcalde el año entrante. Vamos entonces con las conclusiones, Ginette. Bueno, así muy brevemente, creo que el nuevo alcalde hereda todavía el problema de Metrolínea, todavía el problema de las basuras, todavía el problema de la recuperación del espacio público, que pues Alejandra hizo un resumen muy acertado, y que tiene un reto enorme para descifrar cómo lidiar con la migración y al tiempo también para mirar cómo recupera la percepción de seguridad. Muy bien, Xiomara. Bueno, María Ángel y pues a mis colegas, yo pienso que el principal reto que tiene el nuevo mandatario de Bucaramanga se debe enfocar en la educación. En la educación ciudadana, en un ciudadano mucho más informado, un ciudadano mucho más interesado en lo público y un ciudadano que quiera que su ciudad se transforme, básicamente. Muy bien, estrategia también de comunicación que es importante, ¿no? Muy bien, Mercedes. ¿Más argentinos? El nuevo alcalde, como lo resumió Ginette, como lo recibió Xiomara y seguramente como lo pensamos todos, tiene un gran reto y es, aparte de su plan de desarrollo, es una sinergia con todos los fuentes de poder de la ciudad. Tener en cuenta a todos los estados, de todos los estratos y a todos los factores que generan la economía, que generan el desarrollo, que generan la educación, que generan la formación, todo. O sea, si trabaja articuladamente con todos, yo creería que podía haber como una articulación para que esto cambie y se empiecen a ver resultados. Bueno, Alejandra, conclusiones. Bueno, sin duda alguna, el nuevo alcalde de Bucaramanga tiene que recuperar todas estas batallas que libró Rodolfo Hernández con el gobierno nacional, porque para que pueda cumplir todos los retos que acaban de decir mis colegas, tiene que haber recursos y tiene que haber apoyo, y sin ese apoyo no hay nada. Y María Ángel, una conclusión muy rápida, el reto mayor lo tiene usted, ciudadano, que es el que va a votar en las próximas elecciones, porque de usted depende que el alcalde pueda cumplir todo eso que hoy hicimos acá, un análisis. Así es, y tomar con mucha responsabilidad todas esas propuestas que se van a conseguir y se van a escuchar durante estos próximos meses para analizar muy bien qué se va a hacer y qué son las cosas realizables, ¿no? Porque muchas personas ya están proponiendo cosas que están un poco por fuera de contexto, podríamos decirlo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestras invitadas, gracias. Siempre va a ser un gusto tener a nuestras colegas acá, admiradora yo de cada una de ustedes, del trabajo que realizan permanentemente. Y seguiremos en contacto todos los jueves a las 9:30 de la noche. Aquí estaremos en Golpe de Opinión, hablando, analizando diferentes situaciones que pasan en el oriente colombiano. A ustedes muchísimas gracias, feliz noche.